proyecto de nación de la derecha. Vamos a ver parte de su conferencia del 19 de enero de 2020 allá en el Congreso. México no es uno de los países más pobres del mundo, pero ciertamente es uno de los países más desiguales. En la OCDE, en promedio, el 10% de más ingresos recibe 10 veces más que el 10% de menos ingresos. En la OCDE, en México, estamos hablando más o menos del doble, de que la desigualdad es del doble, y quiere decir que en lugar de ser 10, 10, 10, es 10, 20, 10. Pero además hay un problema de movilidad social y hay un problema de capilaridad social. Estamos hablando de que puede implicar varias generaciones el llegar a tener un nivel de bienestar razonablemente comparable con los de los promedios de los países de la propia OCDE. Esto porque siguen pendientes los grandes temas tradicionales, atávicos, como el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, etcétera. Pero obviamente, pues, si acaso, lo que debe ser es una importante llamada de atención para que, si acaso, aceleremos los procesos de cambio. Pues ahí en su etcétera, ¿no? Los problemas de la pobreza, la desigualdad, etcétera, como si él no tuviera, hasta la pluma se me cayó, como si él no tuviera responsabilidad en esto que nos ha ocurrido como nación, como si él no hubiera tenido un paso por todo el pues esquema público y haya tomado decisiones tan terribles como la del Fobaproa. Vamos a escuchar un segundo momento de esa misma conferencia donde habla del bienestar nuevamente y de la inclusión. Con esto simplemente, ¿qué les quiero decir? Que el tema del bienestar como imperativo del crecimiento no estaba ahí. Descuidamos este aspecto a la hora de plantear las políticas de crecimiento. Y la conclusión es que lo que tiene que haber es un nexo muy claro entre aumento de la productividad, aumento del crecimiento y la inclusión. Ni podemos solamente enfocarnos en el tema del crecimiento, ni podemos solamente enfocarnos en el tema de la redistribución de lo que ya existe. Tiene que haber un vínculo entre ambos y tenemos que trabajar en los dos aspectos con objeto de poder lograr resultados sostenibles y sustentables. Y además, porque la palabra sustentabilidad hoy tiene, antes era la idea de que era duradera y permanente, hoy se identifica mucho con el tema de lo verde y del medio ambiente. Y vamos para atrás, como los cangrejos. Están aumentando otra vez las emisiones. Y no habla de verdad de su responsabilidad sobre estos temas. Dice, nos equivocamos, así como si fuéramos etéreos y todo el pueblo se equivocó en su conjunto y no las personas particularmente que tomaron aquellas decisiones. Pero vamos a ver cuál fue su paso, ya muy brevemente porque se nos está acabando el tiempo, su paso por el servicio público y por qué decimos que es el culpable. Él es culpable de lo que nos ha pasado, de las desgracias que vive este país. Es culpable de que México sea uno de los países más desiguales del mundo porque tuvo responsabilidades muy importantes y porque sigue siendo parte del saqueo sistemático a las arcas públicas al seguir cobrando esa pensión. Si tuviera un poco de conciencia, si fuera real lo que dice ahí en sus palabras, él dejaría de cobrar su pensión para que ese dinero fuera a los más desprotegidos. Ah, no, pero por supuesto que no va a renunciar a esos beneficios porque el señor ha de considerar que le debemos eso y más. Pero vamos a ver cuál fue su paso por el servicio público.
Él ha sido funcionario, fue funcionario en los gobiernos de Luis Echeverría, José López Portillo, sexenios en los que trabajó en Nacional Financiera y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal. También trabajó en el sexenio de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León en la Secretaría de Hacienda, primero como subdirector de Deuda Pública, luego como director del Departamento de Deuda Externa, director general de Crédito Público, subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales y finalmente secretario de Hacienda cuando operó justamente el FOBAPROA en el sexenio de Ernesto Zedillo, mientras que en el sexenio salinista fue director del Banco Nacional de Comercio Exterior. Luego de la crisis que enfrentó México al final del sexenio de José López Portillo y los primeros años del gobierno de Miguel de la Madrid, en su calidad de subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales, Gurría negoció la reestructuración de la deuda de México en el contexto de la llamada crisis de la deuda externa. Para miles de familias, ese momento de la historia significó la pérdida de sus casas y automóviles por el aumento excesivo de las tasas de interés en hipotecas y créditos bancarios. Para 1992, Salinas le encomendó que desde el Bancomex financiara a la iniciativa privada en el marco de las negociaciones de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y aunque se dijo que con ello se protegería a las pequeñas y medianas empresas y a ejidatarios y pequeños productores del campo, estos fueron los primeros en desaparecer una vez que se abrió el mercado a las importaciones de Estados Unidos y Canadá. Para 1993, Gurría fue nombrado director de NAFIN, cargo desde el que volvió a otorgar centenas de créditos a las empresas bajo el pretexto de impulsar su participación en los mercados internacionales. Ya en 1994, Zedillo lo nombró secretario de Relaciones Exteriores en diciembre de aquel año, por lo cual encabezó las negociaciones internacionales del gobierno luego de estallada la crisis del llamado error de diciembre. También participó activamente en la redacción de la Ley de Protección al Comercio, que entró en vigor en julio de 1993 y que buscaba regular y promover el comercio exterior. Al economista, desde entonces se le conoce como el ángel de la independencia por contribuir al sometimiento de las políticas públicas de México a los intereses de Estados Unidos, especialmente en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creados en 1994. Ejemplo de ello es que en asociación con Herminio Blanco, secretario de Comercio y Fomento Industrial sedillista, impulsó el acuerdo desregulatorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en octubre de 1996, punto de partida de 13 años de reformas legales que permitieron a ciudadanos de otros países tener propiedad sobre bienes patrimoniales antes considerados exclusivos para mexicanos. Ello de acuerdo con la investigadora Carmen Silvia Cepeda Bustos en su artículo Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo. De acuerdo con la investigadora Carmen Silvia Cepeda, dicho acuerdo permitió que extranjeros, incluidas transnacionales, obtuvieran concesiones para explotar minas y aguas, que compraran bienes e inmuebles en territorio nacional o constituyeran fideicomisos fuera de la zona restringida del territorio nacional, es decir, las playas, y quien aplicaba esa nueva norma pues era precisamente la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En enero de 1998, Ernesto Zedillo nombró a José Ángel Gurría como secretario de Hacienda, cargo que ocupó hasta el cierre de ese sexenio en noviembre de 2000. De acuerdo con su biografía oficial, uno de sus encargos fue el de mantener la disciplina financiera
en un momento en el que aún se resentían las secuelas de la profunda crisis del error de diciembre de 1994. Para ello, Gurría afianzó los acuerdos a los que llegó Ernesto Zedillo con Felipe Calderón, entonces presidente del Partido Acción Nacional, para que en el Congreso se legalizara la inmoral e ilegítima socialización de las deudas privadas de banqueros y empresarios. En el legislativo, uno de los principales encargados de sacar adelante el latrocinio del FOBAPROA fue Santiago Krill Miranda, como lo veíamos en los videos, quien sí continúa como aspirante a la presidencia de la República, ahora rumbo a las elecciones de 2024. En la biografía de José Ángel Gurría se apunta que ya como secretario de Hacienda en 1998 operó la incorporación de dos instituciones al sistema financiero, al amparo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, es decir, la que controlaba el FOBAPROA y PAP, y en sustitución precisamente de ese FOBAPROA se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y también la Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Bancarios. En los hechos se trató de la legalización de uno de los atracos más grandes al pueblo de México, y para cometerlo el Congreso sesionó de forma extraordinaria el 12 de diciembre de 1998 en complicidad con el silencio de los medios corporativos, día que los mexicanos creyentes celebran, como ya lo dijimos, a la Virgen de Guadalupe. La crisis de 1994-1995, también conocida como el efecto tequila en mercados internacionales, acabó con la clase media y con la llamada movilidad social de la que hablaba el propio José Ángel Gurría. Y es Gurría corresponsable junto con su jefe Ernesto Zedillo y otros funcionarios de la época, como el propio Felipe Calderón, de toda esa circunstancia. En el tema del FOBAPROA y PAP implica también muchos agravios al pueblo de México, empezando por la privatización de estos 3 billones de pesos, monto con el que se rescató a los más ricos. ¿Por qué decimos privatización de estos 3 billones de pesos? Porque el dinero público acabó pagando la deuda de los privados. Pero también implica que con el quiebre de bancos y empresas, muchas privatizaciones, muchas de ellas privatizados apenas un sexenio antes, sin que la población viera beneficios de ello, sino solo perjuicios. No solo se pulverizaron los ahorros de los cuentavientes, sino que también se perdieron millones de empleos, se dio una alza desmesurada en las tasas de interés, el estancamiento de la economía y se aceleraron otras privatizaciones de los bienes de la nación. Miles de familias quedaron en la ruina, sin trabajo, expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes muebles, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidaba los múltiples abusos de la banca como el anatocismo. Hasta la fecha no existe un dato estadístico de cuántas personas se quitaron la vida por los desahucios de sus casas y la incertidumbre económica de aquel momento. A esto hay que sumarle que José Ángel Gurría, con todo este oscuro pasado neoliberal, sigue viviendo del erario de la nación con esta pensión vitalicia que le pagamos, usted que me ve, y nosotros aquí también en la redacción y en general todos los mexicanos con nuestros impuestos le seguimos pagando a este vividor, traidor a la patria. Pues ese es el autor del proyecto de nación del bloque de la derecha. Cada quien que juzgue con elementos, y los elementos están ahí. La memoria colectiva hay que construirla entre todas y todos.